Y nos metemos en el proyecto polémico que presentó la oposición en la legislatura. Hablamos del legislador de Tercero Arriba, Juan Pablo Peirone, quien presentó un proyecto de ley que tiene que ver con la modificación en cuanto a la utilización del servicio de salud para aquellas personas que deriven de otras provincias e incluso extranjeros. Considerar el pago de aranceles en hospitales. ¿Y por qué se generó polémica? Porque en realidad creemos que ya se vienen realizando estos recuperos, como se llama en el sistema de salud pública, en cuanto a las personas que vienen a atenderse, que se consideran distintas situaciones. En un tema que no deja de generar polémica, vamos a tomar contacto con el doctor Francisco Fortuna, ex ministro de Salud del Gobierno de la provincia de Córdoba en varios periodos, también desde la legislatura es una de las voces en el ámbito de la salud referentes. Doctor Francisco Fortuna, el placer de saludarlo. Alejandra, ¿cómo está usted? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Alejandra. Un gusto de comunicarme con ustedes. Bueno, doctor, le quiero plantear esto del vamos porque es un tema complejo. Se ha presentado un proyecto en la legislatura, como bien hice la introducción. Ahora bien, yo entiendo y uno averiguando, preguntando, investigando, se da con que los hospitales públicos ya existen convenios que con las provincias vecinas existen estos retornos, estos cruces con obras sociales y prepagas para los pacientes que vienen derivados de otras provincias. Y también, le hago la introducción en esto, tenemos una ley de oncopediatría, tenemos un programa nacional de patologías congénitas, por ejemplo, que el hospital opera, que el Garrahan opera. Digo, hay un ida y vuelta. Entonces no termino de entender este proyecto que ha presentado el legislador de Juntos por el Cambio, exigiendo esta consideración de que, bueno, puedan pagar y arancelar la salud pública, que no deja de ser un derecho constitucional también, ¿no? Bueno, si te aclaro, Alejandra, que yo lo hago a título personal y como es ministro de Salud Pública y como es legislador de la provincia de Córdoba. Sí. Pero es muy cierto lo que vos decís. Córdoba tiene desde hace muchos años un sistema de recupero de las prestaciones que se hacen en el sector público de los pacientes de Córdoba o de otras provincias o de otros países también, que tienen cobertura de obra social, ¿verdad? Eso también lo tenemos que dejar absolutamente claro. Y también debo decirte que Córdoba tiene un sistema muy eficiente en cuanto a lo que significa la recolección de estos datos que son fundamentales. Y después del advenimiento de la historia clínica electrónica, también se ha facilitado. Pero también somos conscientes de que el gobernador de la provincia hace poco ha elaborado un decreto para actualizar la situación, ratificando la conducta de Córdoba, pero también para actualizar la situación al nuevo panorama que tenemos hoy. Porque debo decirte una cosa, a través de un decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo Nacional, la Superintendencia de Salud, que era quien tenía la responsabilidad de devolver los costos de las prestaciones que a su vez la jurisdicción provincial presentaba a nivel de la superintendencia, ese sistema ha cambiado y ahora la provincia puede hacer convenios y contratos directos, ya sea con los financiadores de las obras sociales, las prepagas, los seguros, inclusive convenios también bilaterales con otras provincias o con otros países. Doctor, ahí lo interrumpo. Es un dato muy importante el que usted está brindando a esta hora, porque recordemos que estos convenios que existían los regulaba de alguna manera, para aquellos que no entienden, con un nomenclador, la Superintendencia de Servicios de la Salud, ¿no?, entre provincias. Al verse afectada esta situación en cuanto a la quita de poderes, vamos a decir, del Gobierno Nacional en cuanto a la superintendencia, queda liberado, si se quiere, esta posibilidad de que las provincias hagan vínculos directos y ajustar sobre qué nomenclador, sobre qué costo, sobre qué modo de pago también. Le doy este ejemplo para que la gente entienda y usted ayúdenos a entender el tema. Eso está abocado el ministro de Salud, nuestro ministro de Salud, por directivas del gobernador de la provincia, está adecuando todo el sistema, de ahí viene el decreto que el gobernador ha estipulado, para que efectivamente la provincia pueda ajustar su régimen a la nueva situación, ¿verdad? Claro. También esto es muy importante entenderlo, porque estamos en un momento de profundos cambios en lo que hace al sistema de salud. Algunos cambios se están produciendo y se han producido de hecho, y otros tienen que ser reconocidos después institucionalmente.
por ejemplo, ¿no es cierto?, con respecto a la atención de los pacientes en general en lo que hace al territorio nacional. Sería muy importante que la nación y las provincias pudieran acordar una agencia de tecnología a nivel nacional que establezca, por ejemplo, cuáles son los fármacos o los nuevos procedimientos que tienen cabida para también sacar del ámbito de la justicia determinados procedimientos que hoy, cuando no lo resuelven los financiadores o las provincias o el Estado, terminan en la justicia. Así es, en un amparo, sí. También, por ejemplo, contar con un banco de drogas oncológicas eficiente en el orden nacional o de prótesis de alta complejidad. Vos mencionabas recién que hay acuerdos de la nación con la provincia para la prestación de determinados servicios. Por ejemplo, nuestro hospital de niños está a la altura de las prestaciones del Hospital Garrahan. Tal cual, sí. Eso es así. En lo que hace a las cardiopatías congénitas y a los procedimientos cardiovasculares, con un alto significado en los últimos años en la respuesta, ¿verdad? Y también debo decir con todas las letras, el sistema de Córdoba, y esto lo ha dicho la superintendencia mientras funcionó, es el más eficiente en cuanto a lo que significa el recupero. Pero ¿qué pasa? Se demoraba muchísimo la superintendencia en devolver esos recursos hacia las provincias. Te doy un ejemplo grosero, ¿no es cierto?, de los últimos datos que tenemos del año pasado. El año pasado la provincia facturó alrededor de 7.000 millones de pesos de recupero de las obras sociales, seguros, financiadores en el sistema público, y terminamos cobrando en el orden menos de 3.000 millones. Claro. Porque además de demorarse en el pago y de pagarte el valor histórico, la demora es muy importante. Por eso ahora la posibilidad de hacer estos convenios bilaterales van a ayudar muchísimo, ¿no es cierto?, para que se desenvuelva con mayor eficiencia el sistema. Por eso debo decirte que la competencia de lo que hace el funcionamiento del sistema de salud es del Poder Ejecutivo Provincial y la legislación viene a apoyar, pero siempre el que tiene la principal competencia es el Poder Ejecutivo, más en estos momentos de cambio. Esto es como una opinión personal. Una legislación provincial que esté totalmente desactualizada, que no esté en sintonía con la realidad de la provincia, realmente no se justifica hoy. Por eso ese proyecto de ley no tiene ningún valor, lo digo con mucho respeto, ¿no? Entiendo. En realidad, la provincia viene ejecutando estos temas. Ahora, cuando los pacientes no tienen cobertura, obviamente que tanto el paciente con cobertura como el que no tiene cobertura, como el que está con una urgencia o con una cirugía o con un tratamiento de una patología crónica, son atendidos en el sistema de salud y después se produce el recupero. Aquel que no tiene cobertura de obra social... Sí, lo recibe y lo sabemos, doctor, en ese sentido. Puede tener un convenio con Salta, puede tener un convenio con La Rioja y pueden, digamos, recuperarse esos recursos previos convenios, porque con el paciente que no tiene cobertura, la única alternativa que hay en un sistema de salud solidario como el que tenemos en Argentina es atenderlo, ¿verdad? Tal cual. Doctor Francisco Fortuna, ha sido claro, como siempre, queríamos tener su palabra. Muchas gracias, que tenga buenos días. Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias.